Muy buenas tardes tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta tarde con un nuevo tema, un nuevo vídeo en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, el único soberano, el único infinito, el único eterno que existe acá en estas tierras y en todo el mundo. A petición de uno de los suscriptores, me escribe en uno de los comentarios diciéndome: hermano, estamos esperando la segunda parte sobre la teocracia, sobre el teocratos, el reino de Yahweh en la tierra, la forma como está organizado, cómo está jerarquizado, cómo se va sembrando en la tierra su crecimiento, su desarrollo, hasta vencer al antirreino, que es el sistema de Satanás, el gobierno de Satanás, el poder de Satanás acá también en la tierra. Pero para entender esto, vamos primeramente a comenzar con unas palabras de oración, buscando la ayuda de nuestro Dios. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Suyo es el gobierno, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, a usted clamo, Señor, invocando su santo nombre, nombre que estuvo oculto por siglos, pero que usted ha querido que en este tiempo final resurja su nombre poderoso, nombre que puede transformar las cosas, puede transformar las personas, puede transformar los pueblos, puede cambiarlos, tiene el poder para dar vida y para dar muerte. En ese glorioso nombre, Yahweh Shabaoth, le pido, Señor, que usted me utilice como su parlante y a través de mi persona, Señor, haga llegar su palabra, su voluntad, que su palabra ilumine esta realidad de tinieblas y pueda despertar la conciencia de este pueblo, Señor, para que este pueblo pueda entender su situación, pueda entender, Señor, cómo está su relación con usted, para que este pueblo, Señor, también, una vez adquirida la conciencia, Padre, pueda empezar a sentir la necesidad de convertirse, Padre, de ese poder social, cultural, jurídico, militar, político, que gobierna sus vidas con los mandamientos de Satanás y sus demonios, salir de ese sistema, convertirse de ese sistema a usted, Padre, que es lo que significaría, Padre, convertirse a sus mandamientos, a su ley, a su modelo, a su nación, Padre. Que este pueblo vaya entendiendo, Señor, que usted tiene, Señor, un modelo, un proyecto, Señor, que usted, Señor, ha venido realizando, Señor, en la historia. Y que ese proyecto, Señor, es para salvación, Señor, de las naciones, para salvación temporal y para salvación eterna, Señor. Padre, que a través de su Santo Espíritu, Señor, las palabras, Señor, queden sembradas, Señor, ahí en el corazón, en el alma, en el espíritu de este pueblo. Que esta palabra sembrada allí, esa palabra comience a germinar, Padre. Comience, Señor, a crecer, a fortalecerse, Señor, en este pueblo. Y que, Señor, después brote, Señor, brote
como su nación, brote como su pueblo, Señor. Brote, Señor, como su teocracia, como su reino, Señor, reino celestial en este plano terrenal, Señor. Se lo pido por su santo nombre, Yahweh Shabbat, y por el nombre de aquel que fue asesinado, Señor, por el poder francmasón del siglo I, por aquel, Señor, que para robarle, Señor, su herencia, conforme dice la Escritura, Padre, heredero del trono de David, y como él mismo denuncia a los labradores malvados que dijeron, este es el heredero, vamos a matarnos para quedarnos con la heredad, para quedarnos con el poder, para quedarnos con el reino, y así lo asesinaron. Pero todas las enseñanzas quedaron sembrada, Señor, en tierra fértil. Quedó sembrada, Señor, en el corazón, en el espíritu, en el alma de todo un pueblo que llegó a denominarse cristiano. Y fue creciendo y creciendo, Señor, a través de la historia, Padre, hasta que derrumbó el antiguo orden secular y su imperio diabólico, cuya cabeza, cuya capital era Roma, Señor. Asimismo le pido yo que ocurra también en este momento histórico, Padre. Por su nombre santo, Yahweh Shabbat, se lo pido. Amén. Bien, entonces para comprender la teocracia, el gobierno de Dios en la tierra, su nacimiento, su jerarquía, su modelo organizativo y todo eso, primeramente tenemos que irnos a la historia sagrada y a la historia secular. La Biblia y la historia van de la mano. Entonces vamos a irnos primeramente al libro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Prestémosle atención, mucha atención a cada significado. Analicemos cada palabra, las palabras claves del versículo. En los días de estos reyes, ¿qué va a ocurrir en los días de estos reyes? El Dios del cielo va a levantar, ¿qué? Va a levantar un reino. ¿Qué quiere decir la palabra reino? Significa poder, significa gobierno. Va a levantar un gobierno. Un gobierno levantado en los días de unos reyes concretos. Es lo que se llama cracia, que viene del griego kratos, reino, poder, autoridad. También reino es nación, es pueblo. Entonces Dios lo que promete levantar es eso, pueblo, nación, gobierno. Él no está prometiendo levantar otra cosa. Bien, entonces, en los días de cuáles reyes, para entender esto tenemos que regresar en el capítulo 2 del libro de Daniel y comenzar a leer desde el versículo 1. Ahí nos va mostrando una figura, una imagen en el sueño del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, y la imagen es contentiva de 5 minerales: oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. Pero esos 5 minerales simbolizan 4 reinos mundiales. ¿Por qué son 5 minerales cuando son 4 los reinos? Porque 2 minerales, el hierro y el barro cocido, simbolizan un solo reino, pero un reino débil en parte y en parte fuerte. Es el cuarto reino, y eso lo podemos ver claramente en el mismo capítulo 2, cuando lo leemos en el versículo 40 y 41. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino.
sigue hablando del cuarto, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y luego el 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ok, entonces, un reino dividido, y esa división, la división de ese cuarto reino está simbolizada por esos dos minerales, que no se pueden unir. Ahora, ¿qué significa? Que este cuarto reino es un reino diferente a los otros reinos, porque los otros reinos están simbolizados cada uno con un solo mineral. Uno con el oro, otro con el bronce, otro con la plata, lo que indica que cada uno de los primeros tres reinos son reinos hegemónicos, son monarquías absolutas, por lo tanto son muy poderosos. Pero este es diferente a los otros tres. Este es diferente porque no es una monarquía absoluta, es una división de poderes. Es una nación que tiene dos poderes, no tiene uno solo. Las otras tienen un solo poder, que es el monarca. El monarca reúne los 5 poderes en su mano, mientras que este no. Esta nueva nación tiene dos poderes, que son el poder legislativo, representado en el Senado, y el poder ejecutivo, representado en el consulado. El cónsul era el César, el emperador, poder ejecutivo, y el Senado es algo parecido a lo que hoy conocemos como la Asamblea Nacional, que es el legislativo. Entonces ellos vivían en pugna por intereses económicos y por intereses políticos, y hacían alianzas para ir avanzando, pero siempre en una permanente rivalidad, en una permanente oposición. Y ahí estaba la debilidad de esa nación. Las piernas de hierro. Las piernas de hierro representan a Roma monarquía. El último monarca de Roma fue Tarquino. Entonces Roma monarquía era como el hierro, sólida, y desmenuzaba y destruía y era fuerte totalmente. Pero luego, cuando llegamos al tobillo, ahí conseguimos un quiebre histórico, una coyuntura histórica. O sea que Roma cambia de modelo, se presenta una revolución, y esa revolución es liderizada y levantada por alguien parecido a Bolívar acá. Aquel se llama Julio César. Julio César es el libertador de Roma. Él liberta a Roma del modelo monárquico, como Bolívar liberta a Venezuela del modelo monárquico también. A Bolívar le pone fin al modelo monárquico, y Julio César también le pone fin al modelo monárquico. Bolívar levanta la república, y Julio César también levanta la república, con división de poderes. Entonces, esos pies de hierro y barro cocido representan la República Democrática de Roma, con su división de poderes, con su lucha interna. Dos partidos políticos, los etruscos y los patricios. Ellos se repartían el poder, se lo discutían, así como ocurría aquí con Acción Democrática y Copeo, como sucede ahorita con el oficialismo y la oposición. Así mismo vivían rivalizando esos dos poderes políticos. Ahora conseguimos por otra parte los cristianos. Los cristianos no podían hacer ni etruscos ni patricios, ellos no podían mezclarse en eso. ¿Por qué? Porque esos partidos representaban el poder mundano, representaban la imagen del sueño de Nabucodonosor. Ahora veamos lo siguiente. En el mismo capítulo 2 leemos verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Ahora, ¿la piedra golpeó dónde? Golpeó en la República, en los pies de hierro y barro. Y luego agrega el 36, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, o sea, como esas plantas que el viento se lleva y las desaparece. Y la piedra que golpeó la imagen fue hecha un gran monte, lo que significa un gran imperio, un imperio global. ¿Quién es la piedra? La piedra es Yeshua, en español Jesús, la piedra cortada. Ahora, esa piedra cortada es piedra fundacional, piedra angular, piedra fundamental del gobierno que Yahweh levanta en la tierra. O sea, que con esa piedra comienza el reino se hace presente en la piedra, en Yeshua, Yeshua el rey, que es lo que significa la palabra Mashiach. Mashiach es rey, es gobernante, es el heredero del trono de David, a quien le corresponde el poder político de la nación. Entonces, por eso es que él viene reclamando, cuando dice, aquí tu rey viene a ti manso y humilde, que él viene reclamando su herencia de acuerdo a como usted lo puede leer en San Lucas 1:32. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Dónde quedaba el trono de David su padre? En Jerusalén. Pero entonces el mismo Yeshua, hablando a estos labradores malvados, que son las autoridades judeo-romanas de ese tiempo, y entonces hace una denuncia y dice, cuando los labradores malvados ven el hijo, dicen, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. ¿Qué significan esas palabras? El heredero es él, los labradores malvados son las autoridades judeo-romanas. Esos son los labradores malvados que lo quieren asesinar a él. ¿Para qué? ¿Cuál es el móvil del delito? El móvil del delito es la heredad, y la heredad es el trono de la nación. Ellos le habían entregado la nación, se la habían entregado en sociedad al César, a Roma, siendo que la nación es de Dios. Por eso dice allá en el Éxodo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vayan y díganle eso a Faraón, que Israel es mi hijo, dice Yahweh. Entonces, ¿de quién es Israel? ¿Del César o de Yahweh? ¿Y a quién se lo habían entregado ellos? Se lo habían entregado al César, o sea, le habían dado al César lo que es de Dios. Le habían dado al César lo que es de Dios. Por eso Yeshua dice, no le denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, entréguenle Israel, entréguensela a Yahweh. No se la entreguen al César. Pero ellos decían, nosotros no tenemos más rey que César. O sea, nosotros el único rey que reconocemos como legal y legítimo es al César, la cuarta bestia. Porque ¿qué es el César? El César es Roma, es el Estado, es el gobierno romano. Es la cuarta bestia espantosa y terrible que nosotros vemos acá en Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7 rápidamente. Dice, y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi. Era muy diferente porque era una república, por eso era diferente, porque tenía esos dos poderes. Aquí tenemos la cuarta bestia. Entonces Yeshua llega bajo el dominio de la cuarta bestia. Los labradores malvados, masones de aquel tiempo, habían entregado la nación de Yahweh, se la habían entregado a la bestia, y entregársela a la bestia era entregársela a Satanás, y entonces la bestia lo había anexado ese territorio y había convertido a la nación de Yahweh, la había convertido en una provincia del imperio.
entonces Israel parte del imperio, parte de la bestia. Tremendo, doloroso lo que habían hecho ellos. Ahora estaba enmarcada dentro del ordenamiento secular romano, dentro del ordenamiento pagano. Y entonces junto con todo el resto de las naciones de 3 continentes, allí nadie estaba salvo, ahí no había persona salva, ni hombre ni mujer, nadie era salvo. Los judíos en ese tiempo, ese templo no tenía ningún valor, el culto que allí se celebraba no tenía ningún tipo de valor para salvar, no podía ayudar a nadie, esos sacrificios eran en vano, todas esas alabanzas, todos esos ayunos, todas esas oraciones, todos esos diezmos eran en vano, eso no servía para nada. Ellos estaban perdidos. ¿Por qué? Porque ellos eran parte del ordenamiento secular de la bestia de Satanás. Antiguo orden secular. Ahora tenemos un nuevo orden secular también y tenemos un imperio. A partir de lo que en la historia se conoce como el Renacimiento. ¿Qué fue lo que renació? El mismo modelo que en una oportunidad murió y ahora renació. Y aquí lo tenemos nuevamente. Venezuela es parte de ese nuevo ordenamiento secular, encabezado, cuya capital es Washington. Ahí tenemos el nuevo imperio romano. El nuevo imperio romano está allí y el nuevo César. Y Venezuela es parte de ese ordenamiento secular. Venezuela es una nación secular. Aquí no hay salvación, aquí no hay vida eterna para nadie. Nadie está salvo, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna iglesia, ninguna religión. Todo eso pertenece al ordenamiento secular. El Novus Ordo Seclorum. Entonces yo quiero presentarlos a ustedes para que ustedes, y eso lo vamos a estudiar detalladamente, punto por punto, para que la luz se vaya haciendo en la mente, en el corazón de todos ustedes, a fin de que pueda lograrse la conversión de ese modelo al modelo de Yahweh, al reino de Yahweh, a la teocracia, al teocratos. Los mandamientos de Yahweh que constituyen el sistema, la doctrina y la religión de Yahweh. Es mi religión. La ley de Yahweh, esa es mi religión. Ahora, la cuarta bestia. Yeshua llega bajo ese dominio, bajo ese poder, y viene con una misión. ¿Cuál es la misión de él? La misión de él es destruir, porque él es la piedra cortada que viene a desmenuzar todo eso. Y por eso dice, se cuenta usted, Primera de Juan, rápidamente ya, lápiz y papel. La gente tiene que tener lápiz y papel. Dice así: sabemos que todos somos de Dios. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, en ese momento toda la humanidad estaba bajo el maligno, nadie estaba salvo. Porque bajo el maligno nadie es salvo. Bajo el ordenamiento del maligno no puede haber salvación para nadie que esté acomodado, que esté ordenado bajo ese modelo, regido bajo ese modelo, no está salvo. Pero entonces, ¿para qué vino Yeshua como piedra cortada? Lo vemos acá entonces en Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, verso 7, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer. Él es la piedra que deshace las obras del diablo, las desmenuza, las destruye. Esa es su misión, destruir las obras del diablo. Es la misión de Yeshua en su llegada como piedra cortada. Ahora, ¿cuáles son las obras del diablo? Las obras del diablo son de tipo social, de tipo cultural, de tipo militar, de tipo espiritual, de tipo jurídico y de tipo político. Las obras políticas del diablo, las obras jurídicas del diablo, las obras culturales del diablo, las obras sociales del diablo. Entonces Yeshua como piedra cortada viene para destruir, para desmenuzar todo eso. Para eso vino.
Él no va a venir para desmenuzar, ya Él vino para desmenuzar. Porque dice para eso vino, no dice para eso vendrá, sino para eso vino, para deshacerla. Ahora, ¿cómo deshace Él las obras del diablo? Todo ese sistema, todo ese anticus ordo seclorum, ¿cómo lo deshace? Lo deshace de esta forma. Escuchen bien, sembrando la palabra, pero es la palabra de la teocracia, la palabra teocratos. ¿Para qué con la palabra? Para ir formando a un pueblo con esa palabra y luego irlo organizando bajo un modelo. Y entonces, ¿qué es lo que va Él organizando? Lo que va organizando no es este tipo de cosas que tenemos ahorita de origen masónico que se llaman iglesias. No, eso no es lo que organiza Jesús. Jesús comienza a organizar una nación dentro de otra nación. Roma era una nación cuyas fronteras abarcaban 3 continentes: Asia, África, Europa. Entonces, esa nación, Roma, que abarca 3 continentes, dijimos, Asia, África, Asia y Europa, son las fronteras de esa nación. Dentro de esa nación, el que es la piedra va sumando más piedras y va creciendo como montaña, porque la montaña es una cantidad de piedras. Aquí estamos hablando de piedras humanas. Entonces va creciendo como pueblo, va creciendo como nación, y de esa forma va creciendo como poder, va creciendo como reino. Y por eso es que dice uno de los discípulos más destacados de Yeshua, Pedro, primera de Pedro 2:9. Tome nota. Mas vosotros sois nación santa. Ustedes son una nación que va creciendo en medio de otra nación. Pueblo adquirido por Dios. Ustedes son pueblo, nación. Ahí estamos viendo. Ahora, ¿cómo hace Yeshua para levantar esa nación dentro de otra nación? Él comienza a enseñar principios jurídicos, sociales, militares, políticos, culturales, que van a conformar la nueva nación, y le da un modelo organizativo. ¿Cuál es el modelo organizativo? La eclesía. Pero la eclesía no es lo que hoy tenemos, estas asociaciones del luteranismo católico, hijas de la Iglesia Católica. No, esas no son las eclesías. ¿Qué era la eclesía? La eclesía fue tomada de el modelo griego también. Grecia estaba organizada como nación en sus bases en eclesía. ¿Qué eran las eclesías? Comunidades. O sea, lo que se llaman comunas, gobiernos comunales. Eran los gobiernos comunales con que estaba organizada Grecia como nación en sus bases. Entonces Jesús comienza a levantar su nación desde una base comunal. Por eso dice, tenían todas las cosas en común. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Todo lo tenían en común, o sea, en comunidad, porque eran comunidad. Pero esas comunidades eran comunidades teocráticas. Eso es lo importante que tenemos que analizar. ¿Qué quiere decir teocráticas? Que eran gobernadas por Dios, a través de los mandamientos de Dios. Y por eso es que nosotros podemos ver una cosa. Nos vamos allá a Primera de Timoteo, y vamos a prestarle atención bien a esto, capítulo 5. Vamos a leer una porción del verso 17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien, viene del verbo gobernar. Para gobernar tiene que haber gobierno, y tiene que haber gobernante, y tiene que haber unos gobernados. Ya estamos entendiendo. Entonces los ancianos son autoridades de la nueva nación, son los gobernantes de la nueva nación. Y por eso es que la predicación, la enseñanza
Las enseñanzas que los discípulos, los apóstoles iban haciendo era ganando súbditos para la teocracia, para el gobierno de Dios, para la teocracia, para el teócratos, en medio de una república, de una democracia. Ahora, cuando Roma se da cuenta de esto, entonces inmediatamente lanza 10 feroces persecuciones en contra de los líderes espirituales de la nación que se va levantando, de manera de deshacerla, de destruirla, antes que esa nación derrotara al Imperio Romano, creciendo en su interior. Un proceso de rebelión, de insurgencia, de sedición, y entonces eran llevados a los tribunales y se les abría expediente como sediciosos, y eran tirados a las bocas de los leones, eran crucificados, decapitados. Ellos tuvieron que hacer una ciudad subterránea para vivir allá, para no acomodarse al ordenamiento secular de la bestia. Estas iglesias, entre comillas, que tenemos hoy día, deberían de leer, de estudiar la historia para saber lo que fue el verdadero cristianismo, lo que fue la iglesia verdaderamente, lo que fue la nación levantada por Yahoshua. Comenzó la eclesía iban creciendo en número, o sea, la nación iba creciendo en barrios, en pueblos, en aldeas, en naciones, y se iban haciendo mayoría y se iban haciendo poderosos, y el nuevo modelo colocó en amenaza al viejo modelo, a su ordenamiento secular. Y ellos fueron derrotando a la bestia, la fueron desmenuzando. Ya Yahoshua, que primeramente se hizo hombre, ahora se convirtió en pueblo, ahora se encarnó, primero se hizo hombre y luego se hizo pueblo. Y entonces ahora comienza a actuar desde todo un pueblo, desde toda una masa humana que va creciendo y creciendo y creciendo y fortaleciéndose. Como dijo uno de los conocidos líderes de esa iglesia, la sangre de los mártires es semilla del reino de Dios, o sea, del teocratos. Entre más matan, más crecen. Las autoridades, los ancianos que gobiernan bien. Solo lo podemos seguir tratando en un próximo vídeo si ustedes solicitan, para conocer más, con más profundidad, cómo se fue levantando esa nación. En el año 313, el paganismo ya estaba prácticamente aniquilado. Por eso es que yo recomiendo ver una película que se llama Ágora. No le preste atención a la mujer esa que aparece allí, que la quieren colocar como la mártir, la pagana. No le preste atención a aquellas cosas, aquellos detalles que usted no comprende. Preste la atención a una sola cosa: la rivalidad que existió entre el cristianismo y el paganismo, porque el paganismo es lo que hoy día conocemos como Illuminati, como francmasones. Eso es el paganismo que resucitó ahora, después de haber sido vencido, después que la bestia recibió una herida de espada, una herida mortal con la piedra cortada, y su crecimiento hasta convertirse en imperio. Entonces, en el 313, el Imperio Romano tuvo que reconocer que no podía seguir siendo pagano, porque el paganismo era una minoría, y empezó a desmontarse el Estado pagano y a construir el nuevo Estado, a tomar en cuenta las leyes de Dios, y con ello nace lo que se conoció como la era cristiana, porque Cristo se convirtió en la figura de mayor influencia en ese mundo conocido, de mayor influencia. Entonces, desde Cristo comenzó a configurarse la nueva sociedad, la nueva cultura, la cultura cristiana, la moralidad cristiana, la espiritualidad cristiana, hasta las ciencias militares cristianas, todo, porque como dice la parábola de Yeshua, el teocratos, la teocracia es como un grano de mostaza que cuando es sembrada, cuando es metida, introducida en la masa, que es la masa, la humanidad,
Cuando la teocracia es metida en la humanidad como la levadura leuda toda la masa, asimismo la teocracia va abarcando todas las áreas de la vida sin dejar ninguna área de la vida en ser modificada para acomodarla a la voluntad de Yahweh. Espero que esto se esté comprendiendo. Bien, entonces en el 313 se produce la victoria y comienza la construcción del nuevo Estado. En el año 410, un rey cristiano convertido al cristianismo, Alarico, con sus tropas cristianas invade Roma y le pega fuego. Y los paganos huyen a los templos paganos cuando Alarico les dijo: todo pagano que se refugie en un templo cristiano, le será respetada la vida. Pero ellos dijeron: no nos refugiemos en los templos cristianos, vamos a meternos en los paganos y vamos a pedirles a nuestros dioses que ellos nos van a defender y nos van a proteger. Pues no los protegieron los dioses y fueron pasados a espada dentro de los templos paganos. Pero aquellos paganos que escucharon la voz de Yahweh, que atendieron aquella amenaza, fueron y se refugiaron en templos cristianos, hombres, mujeres y niños. Y todos los que se refugiaron en templos cristianos, les fue perdonada la vida y vivieron. Porque era la lucha, la orden había partido del cielo. Aquí está en Apocalipsis, Dios les había dado la orden. Apocalipsis capítulo 18. En verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Apocalipsis 18:6. Fue la orden celestial. ¿Qué fue lo que ella les dio a los discípulos? Muerte, tortura, eso fue lo que les dio. ¿Y cuál es la orden? Preparadle a ella el doble de eso. Dadle el doble. ¿No se parece mucho a lo que enseñan estas iglesiecitas masónicas del luteranismo católico masónico, traído por los pastores masones norteamericanos y ingleses para acá, para estas tierras, para dominarnos y para imponernos su ordenamiento secular acá? Para eso ellos vinieron a traer ese falso evangelio. En el año 476, los bárbaros, convertidos también al cristianismo, ojo, los bárbaros invadieron Roma. Invadieron Roma y el mundo quedó acéfalo. El mundo quedó totalmente decapitado. Cayó Roma y cayó todo su ordenamiento secular. Roma dejó de ser la capital del mundo. Desapareció el imperio romano. La bestia desapareció. Recibió una herida mortal de espada. Pero no quedó totalmente muerta. Porque entonces, en el siglo XIV, empezando el siglo XV, ella se recuperó de la herida con un fenómeno que aparece allí en la historia que se llama el renacimiento. Para que haya renacimiento tuvo que haber nacimiento y después viene renacimiento. El renacimiento era la bestia otra vez, la bestia que renacía, regresaba del abismo para tomar dominio nuevamente en la tierra. Y entonces el mundo se maravilló viendo la bestia, todo el mundo se fue con la bestia y adoraron a la bestia y adoraron al dragón que le estaba dando poder nuevamente, y de esta manera el mundo fue engañado nuevamente y llevado ahora a un nuevo orden secular. Novus ordo seclorum, como dice el billete de $1.
y se establece el nuevo poder secular. Se va a una guerra, a una revolución secularizadora de la humanidad, y esa revolución cuyo líder, cuyo César, y puede ver alguna fotografía de la coronación vestido de César, con la corona de laureles colocada acá, con el manto de César, con el báculo de César, con el trono del César, con toda la simbología del César, Napoleón Bonaparte, la resurrección del César. Ahí lo tiene, siglo XVIII. Francmasón, gran maestro francmasón, grado 33. Lo vamos a mostrar en el vídeo sobre la mano oculta de la masonería. El poder masón resucitando, renaciendo nuevamente. Y luego del triunfo de esa revolución francmasónica, que ahí podemos ver, una de las características de esa revolución fue quemar la Biblia, matanza de clérigos y de monjas, pasados por la guillotina, decretaron la muerte de Dios. En la Asamblea Nacional Revolucionaria tomaron una prostituta y la llevaron en hombros, en procesión desde la Asamblea Nacional hasta la Catedral de Notre Dame. Allá quitaron la figura emblemática o simbólica de Cristo y colocaron a la prostituta y la denominaron la diosa razón. Y ahí la veneraron en la catedral. Le rindieron culto y dijeron que esa era la diosa, la razón, porque se enfrentaba la razón a la fe. Y supuestamente para ellos la fe era la perdedora. Moría la era cristiana y empezaba una nueva era. La nueva era secular, del nuevo dominio secular, de las naciones ya no cristianas, sino las naciones civiles, donde todos tenían que convertirse en civiles. ¿Por qué? La palabra civil significa profano. Y profano es todo lo que es contrario a espiritual y contrario a santo. O sea, todo lo que es diabólico, todo lo que es de Satanás, todo lo que es del diablo. Amados hermanos, yo siento la presencia de Dios en estos momentos que estoy hablando, Padre mío. Padre, se necesita mucho tiempo, mi Señor, para seguir hablando de este tema, Señor. Seguir profundizando en el mismo para que el pueblo vaya entendiendo. Si el pueblo pide una segunda parte, Señor, una tercera parte de este tema, Señor, estaré, mediante su voluntad, Señor, llevando este tema para que la gente entienda que la historia se repite. Yeshua, Hamashiach, vuelve nuevamente como pueblo, vuelve encarnado nuevamente en un pueblo santo, para librar la nueva lucha en estas tierras, para derrotar por segunda vez al imperio pagano, al imperio de Satanás, al imperio francmasónico, acá en Venezuela y en todos los pueblos de América, y para levantar el teocratos, para salvación de todos los que en este momento, y de todos los que están perdidos, de todas las que están perdidas, para traerlos nuevamente al redil de Yahweh, al reino de Yahweh, al teocratos, al gobierno santo de Yahweh, para vivir la experiencia de la espiritualidad, del modelo espiritual, del modelo santo, del modelo de justicia, para que verdaderamente Yahweh, de acuerdo a Deuteronomio 28, 1 al 15, bendiga esta nueva nación, la nación de Yahweh acá en el sur de América, para la conquista del resto de las naciones de este continente, para el dominio de Yahweh. Si usted está de acuerdo, dígame y dé un aplauso a esa palabra. Muchísimas gracias por su atención. Padre, he sembrado la palabra, Señor. De acuerdo, como dice el sembrador, salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, Señor. Otra cayó, Señor, entre espinos y otra cayó entre piedras, Señor. Pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, Señor. Fruto de tu reino, Padre, fruto de tu teocracia, Padre. He sembrado la palabra, Señor. Ahora, Señor, el crecimiento se la da a usted, Señor, para que un día, Señor, en esta tierra brote su reino, Señor, con fuerza, con poder, Señor, y sea derrotado el gobierno de las tinieblas. Para que este pueblo llegue a ser su pueblo, Señor, y usted llegue a ser el Dios de este pueblo también, Señor. Y Padre bendito, Señor,
Bendiga usted este pueblo, Señor, en un modelo, Señor, de respeto, de justicia, de paz, de desarrollo, de prosperidad, Señor, y de felicidad, Señor, en una comunión íntima con usted, Padre, nuestro Padre. Y el fin del dominio de los ídolos, de la idolatría, del dominio humano. Finalizó la hora del pueblo, comenzó la hora de Yahweh. Muchísimas gracias por su atención. Más información, visite nuestro sitio web en internet en www.teobczla.blogspot.com. También puede escribir a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o hacer contacto directo con mi persona a través del 0424-255-7182. Desde el exterior, 58. Luego, 0424-255-7182. Será hasta una próxima oportunidad con un nuevo e interesantísimo tema revelador de nuestra realidad y de cuál es la voluntad perfecta de Yahweh, nuestro Dios, para con nosotros, para bendición de usted, de su pareja, de sus hijos y de toda su nación. Que Yahweh le bendiga a usted, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, con gran bendición, por abrir su corazón, por abrir su mente a su palabra. A mí desprécieme, recháceme. Tenga cuidado cómo se va a quedar conmigo. Recháceme a mí. Pero reciba esta palabra, porque esta palabra no es mía. Es palabra que viene del cielo, es palabra que viene de Yahweh. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.